Ejercicio número 2 nos piden que calculemos las tasas de variación media de la función que nos proporciona el volumen de un cilindro de altura 10 centímetros cuando su radio varía entre 1 y 3 centímetros o cuando su radio varía desde 4 hasta 6 centímetros. Nos piden luego que a la vista del resultado digamos si esa tasa de variación media del volumen es constante o no es constante ante la misma variación del radio. Bueno, lo primero que hacemos es, si tenemos un cilindro, ¿vale? Tenemos aquí un cilindro cuya base es un círculo de radio R y cuya altura es H, ¿de acuerdo? Tengo aquí un cilindro, digo, voy a borrar esto un poco, se me ha ido aquí el primer trazo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro cilindro cuyo radio es R y la altura es H. Sabemos que el volumen del cilindro depende de R y depende de H, es el área del círculo, pi por R al cuadrado por H. Pero nuestro cilindro tiene la altura constante, la altura siempre es 10. Luego, en este caso, nuestro cilindro solamente dependerá del radio y será 10 por pi por R al cuadrado, 10 por pi por R al cuadrado, ¿vale? Este es nuestro cilindro en el cual la altura siempre es 10. Podemos hacer más grande el radio, más pequeño el radio, pero la altura siempre es 10. Luego, la función de la que tenemos que calcular la tasa de variación media en función de la variación del radio es esta que aparece aquí, ¿vale? Es decir, que me piden la tasa de variación media de la función v cuando el radio varía desde 1 hasta 3, es decir, en el intervalo 1, 3. Veis que es aplicando la fórmula de tasa de variación media, lo que valga la función v cuando el radio es 3, menos lo que valga la función v cuando el radio es 1, partido por la variación del radio, que es desde 1 hasta 3, luego será 3 menos 1. Si calculamos esto valdrá 9 por 10, 90 pi, menos 1 por 10 pi, pues será 10 pi. 90 pi menos 10 pi son 80 pi, y 80 pi partido por 2 son 40 pi. Luego la tasa de variación media en este intervalo es 40 pi. Si calculamos la tasa de variación media de la misma función en el intervalo que va desde 4 hasta 6, es decir, cuando el radio varía desde 4 hasta 6, será lo que valga el volumen en 6 menos lo que valga el volumen del cilindro en 4, cuando el radio es 4, partido por 6 menos 4. Veis que la variación del radio es la misma. Pasar desde 1 hasta 3 es la misma variación que pasar desde 4 hasta 6. En cambio, ahora cuando calculamos lo que varía la y, si sustituimos la x por la r, perdón, por 6, 6 al cuadrado son 36, 36 por 10 son 360 pi, menos 4 al cuadrado 16, 160 pi. Bueno, 360 pi menos 160 pi son 200 pi, 200 pi partido por 2 exactamente vale 100 pi. Ya hemos calculado la tasa de variación media y como esto es distinto de esto, vemos que ante la misma variación del radio, que aquí hay una variación de 2 unidades, desde 1 hasta 3 hay la misma distancia que desde 4 hasta 6, la variación de la función volumen no es la misma, ¿de acuerdo? Luego observamos que si la variación del radio es la misma, la variación del volumen no es constante. La variación del volumen no lo es. Es decir, no es constante la variación del volumen para la misma variación del radio, que es lo que nos preguntaban. Con una misma variación del radio de 2, la variación del volumen no es exactamente la misma, luego por eso no es constante. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, adiós.